Sí, claro. Sí, Pablo es la vicepresidenta. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, el moderador me da la palabra. Sí, yo me voy a... Exacto. Sí, de modo que si Enrique levanta la mano los primeros... Vale. Buenos días. Buenos días. Vamos comenzando. Sí, bien. Sé que están todavía acreditándose algunos de los alumnos y, no obstante, pidiendo disculpas a los alumnos que se están acreditando, para no restar tiempo a los ponentes, comienzo haciendo una presentación del ciclo mismo. Este es un ciclo de seminarios sobre razonamiento jurídico, que van dirigidos a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo y está abierto, sin embargo, a cualesquiera otras personas. El razonamiento jurídico como una ampliación de los estudios que realizan los alumnos en esta facultad, pero como algo que se busca que tenga todo jurista. Y hemos, dentro del ciclo, creado 3 subciclos con 3 áreas, ámbitos de conocimiento o de desarrollo del derecho en los cuales el alumno puede desarrollar su razonamiento jurídico. Puede mirar hacia la historia, entonces hablaremos de derecho e historia. No sé si atreverme a decir o si sería equivocado decir mirar hacia el pasado, porque hoy es uno de los seminarios de historia y mayor actualidad que el tema que estamos tratando. Uno de los ponentes pues está saliendo en prensa constantemente, ya se ve que es de bastante actualidad. Pero la historia, otro ámbito es los valores, derecho y valores, y el año pasado, de hecho, hubo un seminario que era germen de este ciclo de seminarios, el de eutanasia. Pues un estudiante de Derecho pues se ve frente a los valores y el derecho como derecho y moral son 2 cuestiones entrelazadas, interrelacionadas. Pues habrá otro ciclo de seminarios sobre esta materia y habrá un tercero sobre derecho y actualidad, incluso tendencias, ¿no? Pues razonar qué sucede con blockchain, pues es al fin y al cabo un registro más de aquellos en los cuales se inscriben titularidades jurídicas, pero pues razonar cómo regular, cómo afrontar esta nueva realidad. Bien, del seminario de hoy, poco voy a ser yo quien lo diga, puesto que en el visor el nombre que aparece no es el mío, sino el del moderador. Yo me voy a levantar y voy a dejar que sea el moderador el que presente a los ponentes, a los cuales, no obstante, yo sí que quiero transmitirles mi agradecimiento más sincero y profundo, junto con el agradecimiento a los alumnos que están asistiendo. Hay algunos que están asistiendo en la sala de audiencias, a los cuales también les agradezco y les pido disculpas por no haberlos podido acoger aquí directamente. Por lo tanto, yo, del ponente, puedo decir algo, en primer lugar, que es incentivador para los alumnos, y es que fue alumno de esta facultad, Rafael Maldonado de Guevara. Es abogado en ejercicio, con despachos en Madrid y en Marbella. Es también, algo con lo cual queremos también incentivar a los alumnos, investigador, está haciendo su tesis doctoral sobre historia del derecho. Recibió premios a lo largo de su etapa de estudiante. Sigo invitando a los alumnos a que se esfuercen. Alguno de ellos, premio a la investigación San Raimundo de Peñafort en esta universidad, ¿no? O premio Figuras y Organismos Ilustres del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. Su actividad, no solo como abogado, sino también como persona inquieta por el saber, le llevó a fundar la Asociación de Derecho de la Cultura, y 2 años después de la fundación de esta asociación, en 2017, pues fundaron también una revista de Derecho y Cultura, que es, y con esto yo acabo, lo que queremos promover aquí, el razonamiento jurídico asentado sobre la cultura vasta que ya tienen ustedes, alumnos, y que se acrecentará, espero, con el seminario de hoy y con el ciclo de seminarios que hemos promovido desde el decanato de la facultad.
y le doy la palabra a Rafael para que sea él el que le vaya dando la palabra a los ponentes. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, el agradecimiento a la facultad y al decano, el profesor Martín Echevarría, por la amable presentación y sobre todo por el ánimo, la ilusión y el buen hacer con el que se han ideado y puesto en práctica estos seminarios de razonamiento jurídico que se inauguran con la presente actividad titulada Hispanidad y Iberofonía, la huella común de España y Portugal en la historia y su permanencia, que se ha organizado al abrigo del viaje a España del profesor argentino Gullo, a quien ahora presentaré. Como ha dicho el profesor Martín Echevarría, presido la Asociación de Derecho de la Cultura, que a su vez tiene una publicación científica que es la Revista de Derecho de la Cultura. Nuestra asociación tiene mucha relación con la universidad. De hecho, el profesor Rafael del Castillo, también profesor de Derecho Mercantil, es el director de nuestra revista, y de luego para nosotros es una alegría poder estar, y un honor el poder estar aquí contribuyendo a estos seminarios, y mucho más cuando se trata de un seminario en el que venimos a conversar sobre la historia de nuestra patria pequeña, el Reino de España, de nuestra patria grande, la Hispanidad, de nuestra patria aún más grande, la Iberofonía, que ahora nos explicarán qué es esto de la Iberofonía. Bueno, y ya sin más preámbulos, paso a presentar al primero de nuestros ponentes, tenemos que estarle especialmente agradecidos porque bueno, pues está de visita en España, está viajando por toda España y ha querido estar esta mañana con nosotros. El profesor Juan Marcelo Gullo Omodeo, doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Entre otros cargos, es asesor de la vicepresidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, profesor de la Universidad Nacional de Lanús y de la Escuela Superior de Guerra de Argentina. Autor de 8 libros, publicados del 2005 al 2021, podemos destacar 2 de ellos, publicados en 2008 y 2012 por la editorial Biblos. La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, premio O.G. Stengel al mejor libro del año, y insubordinación y desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones. Y decimos que podemos destacarlo porque aquí elabora su teoría de la insubordinación fundante, que supongo que ahora menciona ella. En términos más generales, su producción científica versa sobre las relaciones internacionales y la construcción del poder de las naciones. Bueno, hemos hablado de estas 2 obras, pero hoy nos congrega especialmente un libro que ha publicado este año, hace escasos meses, que se llama, que tiene por título Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, publicado por Espasa y prologado por el vicepresidente del gobierno español, Alfonso Guerra. Este libro y las tesis que defiende Gullo en el mismo han supuesto todo un terremoto intelectual. Ha generado un grandísimo impacto, no solo que por supuesto también en la academia, en la historiografía, ha provocado un debate muy vivo, sino también incluso en la política. Ya acabamos de decir que Alfonso Guerra prologó el libro, y bueno, simplemente para que ustedes vean, el otro día el profesor Gullo tuvo una conferencia en Salamanca y le introdujeron en la conferencia un pensador marxista, Santiago Mesilla, y una senadora del Partido Popular, Esther del Río, para que vean hasta qué punto está generando interés su obra en todas las ideologías. También a nivel de lectura y difusión, por supuesto, está siendo uno de los libros de historia más vendidos en España en los últimos meses y, como bien ha dicho el profesor Martínez Echevarría, está teniendo un fuertísimo impacto en prensa. Creo que ayer mismo lo entrevistaron en el ABC, hoy vamos al debate, que es un medio de comunicación, como saben, vinculado a esta casa que vuelve a renacer el 1 de octubre. También la ha entrevistado Carlos Herrera en Onda Cero, entrevistas en El Mundo, en El Español. No es nada sencillo que un libro de historia atraiga en pocos meses este interés de los medios de difusión masivos. Pero lo más sorprendente de todo
que el libro ha generado incluso una controversia a nivel de relaciones internacionales. El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado en público y ha polemizado en público con el profesor Guyot. Por lo tanto, es una persona que ahora mismo es relevante, no solo en la academia, no solo en la historiografía, no solo en la opinión pública, que por supuesto también, sino incluso a nivel de relaciones internacionales, con una controversia abierta con un importante jefe de Estado. Y, por lo tanto, pues, imaginen ustedes el privilegio, el placer que tenemos de poder estar esta mañana aquí con él. Ya sin más, le cedo la palabra al profesor Guyot. Muchas gracias. Buenos días. Primero, mi agradecimiento a las autoridades de la institución por esta invitación que a mí me honra de estar en este lugar que, aparte de ser un lugar de excelencia académica, es un lugar también de transmisión de valores, y eso que comparto profundamente me pone doblemente contento. Estar en un lugar de excelencia que aparte transmite valores. Digo lo de los valores porque tiene que ver con lo que vamos a exponer ahora. Si uno dice las huellas de la hispanidad y la bibliofonía, ¿no?, y su permanencia en la historia, ¿no es cierto? Su permanencia en la historia. Tenemos que empezar con un hito histórico, dentro de pocos días lo vamos a volver a festejar a mi criterio, que es el 12 de octubre, ¿no es cierto? El 12 de octubre es un hito histórico. Pocos días antes del 12 de octubre, pocos meses antes del 12 de octubre, ¿no es cierto?, en Granada se reconquista la ciudad de Granada. Isabel finalmente firma las capitulaciones de Santa Fe para Cristóbal Colón, y ahí se desencadena, ¿no es cierto?, se desencadena una convulsión histórica como la humanidad no ha visto jamás, ¿no? Como la humanidad no ha visto jamás. Esto llevó a una cosa que es absolutamente fantástica, pero sobre la cual nosotros no reflexionamos, no nos centramos sobre ese objeto de estudio y sobre esa vivencia para poder reflexionar sobre ella. Fíjense ustedes que yo hago 14.000 kilómetros de distancia, que es lo que separan a la ciudad de Buenos Aires de Madrid, 14.000 kilómetros de distancia. Cruzo un océano inmenso y puedo venir acá y hablar de forma automática sin ni siquiera cambiar, ¿no es cierto?, como un teléfono de chip. No tengo que cambiar de idioma, ¿no? Con un acento o con otro, todos podemos entendernos de forma perfecta. Lo mismo podría pasar si con una bicicleta salgo desde la ciudad de Buenos Aires y voy hasta la Ciudad de México. Recorrería kilómetros y kilómetros de distancia, casi distancias inimaginables, sin jamás tener que cambiar de idiomas. El idioma es muy importante, porque el idioma forma la matriz del pensamiento, pero la matriz del pensamiento está conformada por la lengua y por los valores. Por la lengua y por los valores. Y todo este gigantesco espacio, que podríamos decir que es un espacio, ¿no es cierto?, bicontinental, un espacio bicontinental, tiene una comunión de valores y tiene una comunión de lengua muy profunda. Pero si nosotros cruzamos la frontera argentina hacia el este, nos encontramos con el Brasil, ¿no? Claro, la lengua no nos resulta extraña, la lengua nos resulta casi comprensible de forma inmediata, ¿no? Casi comprensible de forma inmediata. Y si cruzamos Salamanca, seguimos hacia el oeste, nos encontramos también con la lengua portuguesa, casi también comprensible de forma inmediata. Porque en realidad había un anhelo de unidad, Esa unidad no se sella
con la caída de Granada, sino que en realidad ese anhelo de unidad se concreta, ¿no es cierto?, se concreta en 1580 cuando se forma lo que se llamó la doble monarquía o el imperio ibérico o la monarquía católica. Ahí recién en realidad ese anhelo de unidad que había estado permanentemente presente en la península se concreta, y ese anhelo de unidad hace la unión de la península, pero también la unión de casi todo el continente americano, Esa unión duró hasta 1640. Y a nosotros hoy nos resulta un poco difícil pensar sobre esa unión, que dura eso, de 1580 a 1640, pero esa unión fue una unión muy potente. Fue el momento de nuestra mayor gloria, de todos los puntos de vista. Sin embargo, hoy casi no se lo recuerda, y no se lo recuerda exactamente por el mismo motivo que no se comprende que nosotros somos un solo pueblo bicontinental, porque se ha ejercido sobre ese periodo histórico y sobre el periodo histórico que se desarrolla a partir del 12 de octubre, una tremenda falsificación de la historia. Yo siempre acostumbro poner para los más jóvenes este ejemplo, ¿no es cierto?, que me parece como un ejemplo metafórico bastante sencillo para poder entender qué nos ha pasado y por qué nos cuesta trabajo ubicarnos. Si yo cruzo la frontera entre Francia y Alemania, sé perfectamente cuando la cruzo que estoy en otra nación. No tengo ninguna duda. Aunque haya estudiado alemán, como yo estudié, y como estudié francés, soy bilingüe en francés, sé que estoy en otra nación, de forma inmediata. No es el caso nuestro. Cuando cruzo ninguno de los países, desde la Tierra del Fuego al Río Grande y desde Acapulco a los Pirineos. No es el caso. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Por lo cual, si yo les digo a ustedes que ustedes son españoles europeos y yo soy un español americano, les resulta extraño. ¿Qué es lo que nos pasó? Lo que nos pasó es que lo que era una historia de amor se transformó en una historia de odio. Es decir, imaginen ustedes que estamos en un bar, ¿no? Ahí hay una pareja que va a casarse, y esa pareja que va a casarse sale del bar, del restaurante, y alguien le pega un golpe por la cabeza a ambos. Y cuando se despierta la mujer, la señorita, ese mismo que le pegó el golpe sobre la cabeza le dice que en realidad ese hombre que yace todavía en el piso, en realidad es una cosa espantosa, horrible, porque ha violado a su madre, a su hermana, le ha quitado la tierra a su padre. Ella no tiene memoria. La otra persona le está reconstruyendo su memoria histórica. Y por lo tanto, lo que era una historia de amor se transforma en una historia de odio, porque solo puede sentir odio hacia aquella persona que ve tirada en el piso y que ha violado a su madre, a su hermana, que le ha quitado la tierra a su padre, su riqueza. Y eso es lo que ella va a transmitirle después a sus hijos y a sus nietos. Y lo que era una historia de amor se comienza a transformar en una historia de odio. Pero por otro lado, cuando ella se va y se despierta quien iba a ser su esposo, ese mismo personaje que le pegó el golpe en la cabeza, le dice que él es una persona espantosa, que ha violado, asesinado, robado. Como no es intrínsecamente una mala persona, eso crea en él un complejo y un estado anímico, ¿no es cierto?, por decir lo menos catastrófico para la construcción de su personalidad, porque ahora le han reconstruido su memoria histórica y resulta que él ha violado, ha matado, ha robado, y eso se transmite a su nieto y a su hijo. Y lo que era una historia y un encuentro de amor se transforma en una historia de odio. Bueno, nosotros hemos sufrido ese golpe por la cabeza. Ese golpe por la cabeza fue la leyenda negra de la conquista española de América. La leyenda negra no es que tenga datos erróneos, no. La leyenda negra es absolutamente falsa. La construyó en un principio
Italia, después Holanda, pero en Italia era como aquel que tiene envidia porque alguien se ha hecho rico o porque se ha casado con la mujer más linda del pueblo y él no. Era motivado por la envidia. En Holanda hay ya una motivación política distinta, pero es en Inglaterra donde se convierte en política de Estado. Los ingleses van a predicar a las élites hispanoamericanas la leyenda negra porque saben que de ser creída y trabajada conduce inevitablemente a la derrota del Imperio Español, que ellos no han podido derrotar por la fuerza, pero sí consiguen que pueden derrotarlo a través de la propaganda política. Lo que hoy nosotros llamamos el marketing político, ¿no? El marketing político, que a veces puede llevar a la cumbre del poder a un buen personaje y a veces a un muy mal personaje. Ustedes lo saben perfectamente. Pero el marketing construye, ¿está? Bueno, la leyenda negra es la obra más perfecta del marketing político. Si alguien quiere hacer marketing político, yo cuando di clase muchos años marketing político, tomaba como primer ejemplo la leyenda negra, porque no hay en la historia un marketing político con tanto éxito que dure tanto tiempo y que no haya podido ser desarmado. Pero esto no es una opinión sesgada desde lo que podrían algunos denominar pensamiento de derecha, no. Todos los pensadores marxistas más importantes de Hispanoamérica coincidieron en esto. Es decir, para nombrar tan solo algunos, como José Carlos Mariátegui, llamado por los propios marxistas el padre del marxismo indoamericano, dice: la leyenda negra es falsa. España no fue a América a robar de ninguna manera. Dice Mariátegui, pero lo dice desde el marxismo. Dice: la ley y el sentido de la conquista estaba marcado por el misionero y no por el conquistador. Ustedes, dice Mariátegui, están completamente equivocados, no entienden la lógica de lo que lo movió a sus hombres. Dice: no fue el oro, ni la ambición de riqueza, ni la ambición de poder, sino el concebir la llegada a ese nuevo mundo como una misión, de concebirlo como una misión. Pero si uno toma otro autor marxista también, Mariátegui estaba ligado al marxismo y después se va a incorporar a la Internacional Comunista, estaba ligado a lo que en ese momento era el estalinismo. La otra cara del marxismo en ese momento histórico era el troquismo. Ambos se enfrentaban y se disputaban entre ellos. Y entonces podemos tomar a Jorge Abelardo Ramos. Cuando Jorge Abelardo Ramos dice: ¿cómo se origina la leyenda negra? No es que haya una leyenda rosa, pero ¿cómo se origina? A partir de un libelo, dice él, que fue el de Bartolomé de las Casas, donde las potencias enemigas de España se lanzaron al libro de Bartolomé de las Casas, dice él, como las moscas a la miel, e hicieron 40 ediciones en todos los idiomas. Pero lo curioso que eran ediciones grabadas. Las ediciones grabadas con dibujos son carísimas hoy y ayer mucho más. Como es carísima una edición con fotos de un libro. Los editoriales no quieren poner fotos porque encarece el producto. Sin embargo, ese producto que se hace en Holanda y en Inglaterra, 40 y pico de ediciones, que tienen cientos de dibujos carísimos, se vende en Europa a nada. ¿Por qué? ¿Quién vende a un precio que no cubre el costo? No alguien que está haciendo un negocio, ¿no? Sino alguien que está haciendo política. Decían los romanos, cui prodest, cuando había un asesinato, ¿no? Ustedes lo saben en derecho, cui prodest. ¿A quién beneficia? Y cuando uno empieza a indagar, se da cuenta que hay una intencionalidad política absoluta. Es decir, alguien que está vendiendo miles y miles y miles de libros a un precio que es inexistente, en cuyo valor es 3 o 4 veces más, que lo vende subsidiado. Porque está haciendo el marketing político, le interesa un objetivo político, que era, se entiende, crear una idea falsa que llevara a la ruptura del imperio. Ahora, aparte de las opiniones, podríamos seguir con otras opiniones de otros marxistas. Les pongo autores marxistas porque comúnmente se cree, ¿no es cierto?, que la lucha contra la leyenda negra solo pertenece a los sectores de derecha. No, en realidad es transversal. Es transversal a cualquier hombre de buena voluntad que tenga entendimiento, porque es una falsedad. Entonces, si yo digo, hoy hay sol,
¿eso es de derecha o de izquierda? No, no es de derecha ni de izquierda. Si alguien sale a decir que en realidad no es de día, sino de noche, y yo salgo a decir, no señores, mire, es de día, no soy ni de derecha ni de izquierda, estoy afirmando una realidad. Por eso, algunos autores de izquierda que tienen honestidad intelectual dicen, no, es falso. Podrías ponerle también a Hernández Arregui, otro autor marxista argentino, que dice, lo de Bartolomé de la Casa es un librito. Lo dice de forma totalmente despectiva, como lo dice también Luis Alberto Sánchez, uno de los fundadores del partido aprista, inscrito en la socialdemocracia europea, cuando él analiza y dice, bueno, acá se puede desmontar lo que dice Bartolomé de la Casa, porque todo lo que dice es falso. Para empezar, la cantidad de muertos, porque la cantidad de muertos por segundo no se podría conseguir ni con una ametralladora automática. Pero vamos a los datos duros. Están los datos duros, porque nosotros estamos en una universidad. En la universidad puede haber opinión, como decía Aristóteles, ¿no es cierto? Pero tiene que requerir, y también se entiende los datos duros. ¿Está? Y entonces, cuando vamos a los datos duros, nosotros observamos que lo siguiente, es decir, ¿qué había en Mesoamérica, para poner tan solo un ejemplo, cuando llega Hernán Cortés? ¿Sí existía México? No, México no existía. Existía un conjunto de naciones. ¿Está? Se puede discutir cuántas, si 110, 80 o 70 naciones distintas con lengua distinta. Y una de ellas, muy pequeña, que no abarcaba ni siquiera el 12% de la población, era la nación azteca. Esa nación había conquistado a las otras naciones y la había oprimido. Es decir, que había una nación oprimida, naciones oprimidas y una nación opresora. ¿Y quién le quitaba la nación opresora a la nación imprimida? ¿Le quitaba, como dicen los marxistas, la plusvalía, es decir, horas de trabajo? No. ¿Le quitaba entonces materias primas? No. Le quitaba seres humanos, porque le arrancaba del brazo a los padres, a sus hijos, a los hermanos, sus hermanas, para llevarlos a un altar, sacrificarlos y después repartir sus cuerpos en carnicería como si fuesen cerdos o pollos. Claro, el negro legendario dice, pero sacrificio humano hubo siempre. No, no hubo siempre una política sistemática. Es la primera vez en la historia de la humanidad, no lo fue ni siquiera Cartago, que hay un Estado que sistemáticamente utiliza la religión para cometer un genocidio, ¿verdad? Porque los aztecas mataban, según los autores más favorables, como Prescott, que habla a favor del imperio azteca, 20.000 personas por año. Pero si hacemos la cuenta, que la hace Rosenberg, que es el único estudio serio sobre la población de Mesoamérica, dice que había apenas 4 millones de habitantes. Ustedes saquen la cuenta cuánto implica 20.000 en proporción a 4 millones de habitantes. Es una cifra gigantesca. Pero el mismo Prescott no se atreve a decir, dice, bueno, mis cifras son de 20.000. ¿Cómo sacan las cifras? Muy sencillo. Es pura matemática, porque los aztecas con los cráneos humanos construían las paredes. Entonces, cuando uno encuentra hoy, y encuentra cientos de paredes cuando se hace el metro de México, o cuando se hacen excavaciones para hacer edificios, encuentra paredes. Entonces uno, como ellos utilizaban en vez de ladrillos, cráneos, entonces saben que una pared se hace con un ladrillo, que se pega antes con adobe, ahora con cal o con cemento, ¿no? El ladrillo se pega, después se pone otro pegamento, otro ladrillo. Bueno, ellos no usaban ladrillo, ellos usaban cráneos humanos. Entonces uno puede agarrar un metro cuadrado, ver cuántos cráneos hay y multiplicarlo por la cantidad de metros cuadrados de pared que encuentre y multiplica fácilmente cuántos cráneos hay ahí por metro cuadrado. Entonces Prescott dice, mi cálculo es que asesinaban 20.000 por año. Pero dice, no me atrevo a decir que la cifra que ponen otros autores de 150.000 sea falsa. Si uno no quiere tomar la cifra de 150.000 personas asesinadas por año o la de mínima 20.000 y hace la de 80.000 por año, por 10 son, ¿cuánto? 800.000 personas asesinadas. ¿No? 80.000 personas asesinadas. Y lo multiplica por 3 o por 4, porque fueron 30 o 35 años de la inauguración del templo de Tenochtitlán, máximo, hasta que llega Cortés, verá que había
un genocidio sistemático. Ahora, los aztecas no se mataban a sí mismos. Los aztecas asesinaban a los pueblos que ya habían oprimido. Por eso, en realidad, Cortés no conquista Tenochtitlán, ¿no? Y le hubiese sido imposible, aunque con armas automáticas, ¿sí? Porque apenas eran 300 personas. Por más que Cortés hubiese sido un genio militar comparado a Napoleón o a Julio César o sumado los dos juntos, sería imposible. Como se entiende, es imposible para Estados Unidos conquistar, se entiende, o liberar, como ustedes quieran, Afganistán. Entonces, ¿por qué lo pudo hacer? Muy sencillo. Porque estuvo acompañado, como decía José Vasconcelos, por 300.000 hombres de las naciones oprimidas por los aztecas, que eran el 80% de la población. Entonces Cortés libera del genocidio al 80% de la población. Ahora, el 20% presenta resistencia. No, salvo el ejército profesional de 200.000 hombres, los aztecas no combaten. ¿Y por qué no combaten los aztecas, el pueblo común? Y solo combaten los guerreros. No combaten porque el Estado azteca era un Estado totalitario. Del Estado totalitario las mujeres eran juguetes de la casta sacerdotal y de los nobles, donde en realidad no es que había comunismo, se entiende, o socialismo, lo que había era la propiedad de una sola persona que hacía trabajar a los otros como esclavos. Era un Estado totalitario, y si lo comparamos con los Estados totalitarios modernos, lo deja en la sombra cualquier Estado totalitario moderno. Por eso la población azteca no ofreció ninguna resistencia, salvo los guerreros. Porque en realidad para ellos también era la liberación de un Estado totalitario. Entonces lo que estamos en presencia, para poner tan solo el ejemplo de México, en ese más tiempo podríamos poner el ejemplo de Colombia, del Perú, es de la liberación del 80% de la población. ¿Y qué aconteció después? Cortés no permitió lo que los pueblos oprimidos querían hacer, porque después de 35 años que una persona le quitan a sus nietos, a sus hijos, lo que querían era venganza, querían aniquilar a los aztecas. Cortés no lo permitió. Dijo, ahora va a haber una historia nueva, porque no llegaba una lengua nueva, llegaba una lengua y unos valores nuevos. Valores nuevos que decían que todos los hombres son hijos del mismo Padre y hermanos en Cristo, y por lo tanto no podían ellos, aunque tuviesen esa sed de venganza muy justificada, si uno se pone en la piel de los aztecas, aniquilar, se entiende, y exterminar a los aztecas. No, no, porque todos eran hermanos en Cristo y hijos de un mismo Padre. Y comienza una historia nueva donde México se va a llenar de hospitales y se va a llenar de universidades. Y ahí saltan los negros legendarios y dicen, pero había relación de clase y explotación de clase. Bueno, claro que había explotación de clase. Pero Humboldt, cuando va a México, tiene que reconocer que las diferencias sociales de clase eran muy inferiores en México que en todo, se entiende, Europa. Solo para ponerle un dato a ustedes de lo que era la explotación de clase en Inglaterra. Nosotros cuando leemos a Dickens, ¿cierto?, que cuenta cómo fue la revolución industrial y vemos que la gente trabajaba 14 horas, uno se pregunta, ¿y si no querían trabajar, ¿verdad?, en las fábricas? ¿Teníamos otra alternativa? Sí, teníamos otra alternativa. Mucha gente podría haber permanecido en el campo, pero no podía permanecer en el campo. ¿Por qué? Porque le habían quitado sus tierras. La reforma protestante en Inglaterra hace que le quiten las tierras a los campesinos que la iglesia le alquilaba a precios irrisorios. Pero uno podía permanecer en el campo igual, tratando de sobrevivir como sea, sin ir a una fábrica para trabajar 14, 18 horas, aún siendo niño, como decían trabajar los ingleses. No. Porque en Inglaterra había una ley de vagabundos. La ley de vagabundos decía que si alguien no tenía trabajo, papeleta de trabajo, estaba condenado a la horca. Por eso uno tenía que engancharse a trabajar en una fábrica, porque si no iba a la horca. Yo era preferible trabajar 18 horas, 14 o 15, y que a uno lo pasasen por la horca. Entonces se vivía mejor en México que en cualquier otra parte de Europa. Y la ciudad de México y Lima era mucho más importante que cualquier ciudad hispanoamericana. Ahora, claro, la leyenda negra tira sobre esto un balde de ácido para destruir esta historia, que fue una historia de amor. Porque cuando uno libera al 80% de una población y se le agrega a los explotados por la propia casta sacerdotal azteca, libera al 95%, lo que hay es una historia de agradecimiento y de amor, no de odio. Pero sin embargo, viene la leyenda negra, en México se confunde a la gente y se identifica a todos los mexicanos con los aztecas, cuando en realidad, si uno pasa por las calles de México, 9 de cada 10 personas no descienden de los aztecas, sino de lo que los aztecas se comían.
Sí, de lo que la casta sacerdotal y la nobleza se comían, ¿no? En sus carnicerías. Discutir si se lo comían porque les gustaba, porque era la carne dulce, o porque le faltaba proteínas, nos da igual, se lo comían y punto. Entonces, esa falsa historia hace que hoy nadie entienda esto, pero esto fue una construcción política. Fue la obra más genial del marketing político, que después, claro, los acontecimientos de la historia hicieron que la convulsión provocada en 1810 llevase a las distintas constituciones de repúblicas e independencias, que se montase aún más profundamente la leyenda negra y que entonces nos damos olvidados que en realidad la hispanidad es una nación inconclusa, una nación que estaba en el vientre del imperio, ¿no? Y que no pudo ser por la obra genial de la intriga y de la diplomacia británica, pero en realidad españoles éramos todos, unos españoles americanos y otros españoles europeos. Por eso la primera declaración de independencia que hace el jesuita Guzmán y Vizcardo, ¿cómo la titula? Carta a los españoles americanos, pues no podían llamarse de otra manera. Y era una carta que hablaba a favor de la independencia, pero era carta a los españoles americanos. Por supuesto, como estamos en una institución universitaria, pero no es este el desarrollo de un seminario, sino simplemente de una conferencia, donde yo pongo nada más que disparadores. Si ustedes, y tienen la obligación de hacerlo porque son universitarios, y un universitario no puede conformarse con una exposición, porque una exposición es siempre una exposición de parte, y siempre opinión. Tienen que, si quieren ver si es cierto o no, vayan a la librería o a una biblioteca, ven el libro, entonces después que lo leen, dicen, se entiende el libro. Tiene todas sus hipótesis comprobadas o falseadas o no. ¿Está? Yo, no solo al presidente de México, que como explicó Fernando, ha hecho una discusión conmigo, sino a nosotros, le he dicho, bueno, si yo no tengo razón, tiene que alguien que escribir un artículo o otro libro, o hagamos un gran simposio en cualquier universidad, un gran debate, como hizo Carlos I de España, para ver quién tiene razón. Hasta ahora solo yo he recibido insultos, pero quien insulta porque no tiene argumentos. Si hay argumentos, puede escribir un artículo y decir que en qué estoy equivocado. Cuando digo que no hubo conquista y liberación, cuando digo que hubo una historia de amor y no de odio. Bueno, si estoy equivocado, tienen que hacer un artículo, un libro, o convoquemos un gran simposio en la Universidad de España o de Hispanoamérica que se quiera, con 5 representantes que digan que fue un genocidio, una historia de odio, y otros 5 que digamos que eso no es cierto. Discutamos cómo se hizo, se entiende, en la España de Carlos V, y veamos en definitiva quién tiene razón para zanjar esta historia, pero que esta historia nos compete no solo para el pasado, sino para el presente y el futuro, porque el mundo marcha inexorablemente a la constitución de estados, ¿no es cierto? Estado-civilización, y si nosotros no nos sacamos de encima la leyenda negra, habrá un estado-civilización chino, un estado-civilización anglosajón, otro árabe musulmán, y nosotros seremos segmento insignificante del mercado mundial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Gullo por su magnífica intervención y como no tenemos demasiado tiempo, vamos a dar inmediatamente paso al siguiente ponente, que también es un honor contar con él. Cristiano Álvaro Durantes Prados, madrileño, doctor europeo, PEUS y premio extraordinario de doctorado en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Diploma y magíster universitario en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid y la Complutense. Diploma en Estudios Avanzados y magíster universitario en Estudios Superiores Iberoamericanos, también por la Complutense. Diploma de Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CSDEM. Y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, aunque tenemos que especificar que estudió la carrera en el San Pablo CEO, cuando este era un centro adscrito a la Complutense y por lo tanto también es un antiguo alumno. Miembro de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Ha formado parte de numerosos grupos de trabajo, por ejemplo, en el Real Instituto Elcano, en el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa,
ha escrito innumerables trabajos, ensayos, libros que versan sobre relaciones internacionales, historia, geopolítica, institucionalidad, relacionados con España y con el mundo ibérico. Todo ello fructificó una labor que desarrolla desde los años 90, bueno, pues que culminó en un hito muy importante que después ha proseguido con su tratado de geopolítica titulado Iberofonía y Paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico, que fue publicado por Última Línea en 2018. Y en esta tarea que hemos comentado, que lleva desde el año 90, bueno, pues como hitos podemos destacar que en el 95 fundó la Sociedad Paniberista Iberófona Española, en 2002 propuso la refundación de una entidad anterior que dio como fruto el Instituto de Estudios Panibéricos, del que fue director hasta 2009, codirector de la Confederación Iberoamericana de Fundaciones entre 2003 y 2005, en la Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se desempeñó como asesor, especialmente para la organización y seguimiento de la 15ª Cumbre Iberoamericana de Salamanca, que tuvo lugar entre el 2005 y el 2006. En el gabinete de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIP, prestó servicio como consejero entre el 2006 y 2009 y desde este año, 2009, realiza funciones de alto asesoramiento institucional en España. Entre sus numerosas distinciones podemos destacar que en 2014 recibió la Orden del Mérito Civil en grado de comendador y un año después fue nombrado académico de honor de la Academia de la Diplomacia de España. Y para terminar esta breve semblanza curricular con la que podríamos estar de nuevo toda la mañana, destacar que en 2017 fundó el Instituto Durantes de Altovira, sito en Almonacid de Zorita, provincia de Guadalajara, que es una entidad que tiene el objeto de estudiar desde una visión hispánica, panibérica y universalista diferentes campos del conocimiento y la cultura, como pues en la geopolítica, las relaciones internacionales o la historia. Y ya con esto pues le damos la palabra. Muchas gracias, Rafael. Mi agradecimiento primero a la universidad, al decano, por esta invitación tan amable, a todos ustedes por su presencia. Como antiguo alumno del CEU, pues es una alegría estar aquí. Muchas gracias a mi amigo Rafael Maldonado por tu amable semblanza, tu amable presentación, jurista e historiador. Y es un honor compartir esta ponencia con el profesor Marcelo Bullo, un admirado y valiente politólogo que ha venido a España a realizar una labor fundamental, y es advertirnos sobre la necesidad de recuperar nuestra conciencia hispánica y española como una medida fundamental para la propia supervivencia incluso de nuestros países. También me alegra mucho compartir esta mesa con mi amigo Pablo González Velasco, experto en iberismo, en antropología social, y que pronto va a leer una extraordinaria tesis doctoral en Salamanca el próximo mes. Y quiero mencionar también a mi buen amigo y codirector de mi tesis, Juan Carlos Jiménez Redondo, profesor de esta casa, que está sentado en esta mesa. Gracias por venir también. Esta ponencia es en primera instancia una disertación sobre el título de lo que hemos hablado: Hispanidad y Iberofonía, la huella común de España y Portugal en la historia y su permanencia. Pero es una ocasión idónea para anunciar o poner de relieve el punto de inflexión en el que se hallan tanto el sistema iberoamericano, el compuesto por los países de lengua española y portuguesa de América y Europa, como el sistema interlusófono, que es el comprendido por los países de lengua portuguesa de los distintos continentes. Porque ya ha comenzado lo que podríamos denominar la segunda y definitiva fase de la convergencia de la iberofonía internacional. ¿Qué es eso? Hemos tenido una primera fase de convergencia iberoamericana de los países de lengua española y portuguesa, que comienza a finales del siglo XIX y se consolida con la Cumbre Iberoamericana en 1991, las llamadas y conocidas cumbres de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericano. Esta ha sido una convergencia ibérica bicontinental, como señalaba el profesor Bullo, a nivel americano y europeo. Pero ya estamos desde hace pocos años en otra fase que viene desapercibidamente, pero voy a dar unas notas de lo que está ocurriendo precisamente en estos días, que es la segunda fase de la convergencia de la iberofonía, que ya no es iberoamericana, ya no es bicontinental, sino que va más allá, es pan-ibérica. Pan significa todo en griego, y esto quiere decir que asocia a todos los países de lengua española y portuguesa del mundo, de los distintos continentes.
Comenzamos definiendo lo que en este mapa que pueden ver en la pantalla, lo que de un modo figurado podemos llamar mundo ibérico, espacio panibérico o espacio de la iberofonía, que es el espacio en términos geopolíticos, geolingüísticos y culturales, el gran espacio multinacional de países de lenguas española y portuguesa de todos los continentes, que está compuesto por una treintena de países y más de 800 millones de personas. Se trata de la 10ª parte del planeta en términos demográficos, la 5ª parte de la Tierra en términos de superficie y el primer bloque geolingüístico del mundo al aunar el español, hablado segunda lengua internacional y primera lengua latina, hablado por más de 570 millones de personas, con el portugués, segunda lengua ibérica y latina, hablada por más de 230 millones de personas. Esto es, de alguna manera, esta imagen es de alguna manera esa huella de España y Portugal en la historia, y ahora veremos cómo puede ser su permanencia, su proyección en la historia. Pero antes quiero centrarme unos breves 3 minutos en la cuestión terminológica, para entender esta cuestión de iberofonía, hispanidad y otros conceptos vinculados asociados. Partamos del iberismo, en el que es experto Pablo González. El iberismo es, en líneas generales, un movimiento cultural, político, económico incluso, que desde finales del siglo XVIII y sobre todo el XIX, procura algún tipo de asociación o unión en diferentes grados entre los países de la península ibérica, España y Portugal. Últimamente también Andorra, España y Portugal. Esto es iberismo. ¿Qué es el iberoamericanismo? El iberoamericanismo es un concepto parecido, pero que asocia y vincula a los países ibéricos de América y la península ibérica, las cumbres iberoamericanas, los organismos del sistema iberoamericano. ¿Qué sería el pan-iberismo? Como decía, la partícula griega pan es la corriente de pensamiento que propugna la asociación ya no de los países ibéricos de 2 continentes, sino en general de todos los países iberófonos o iberoparlantes de los distintos continentes. No solo los iberoamericanos, sino también Angola, Mozambique, Timor Oriental, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, etc. Y llegamos a la iberofonía, que es sinónimo de paniberismo en el sentido de todos los países que hablan estas lenguas ibéricas. Y ahora tenemos el concepto hispanidad. Hablaban los clásicos de Hispania como península ibérica, las corrientes hispanoamericanistas que van tratando de asociar todos los países de lengua española nunca concibieron una asociación estricta de países de lengua española, porque siempre contemplaban la incorporación a este espacio cultural de Brasil y, en consecuencia, también de Portugal. Es decir, el hispanismo, el hispanoamericanismo, la hispanidad, en prácticamente todas sus concepciones, incorpora también a Brasil y Portugal durante el siglo XX. Y, en muchos casos, también al resto de los territorios o países o pueblos del mundo de estirpe ibérica o hispánica, estirpe ibérica, como los países africanos. Por lo tanto, desde esta polisemia, hispanidad también puede significar iberofonía en ciertos aspectos, ¿no? En ciertos aspectos. Pero vamos al efecto de esta huella de España y Portugal en el mundo. ¿Cuáles serían los efectos de la plena articulación de un espacio panibérico de la iberofonía como el que vemos en el mapa? En primer lugar, una mayor visibilidad e influencia de todos los países iberófonos del mundo y de su conjunto. En segundo lugar, la promoción de una cooperación horizontal y triangular entre países de distintos continentes, como ya se está produciendo en el sistema iberoamericano en asociación con países lusófonos de África, que involucraría a Europa y ya involucra a países de América, de Europa y de África. Y en tercer lugar, esta articulación panibérica contribuirá a equilibrar en términos geoculturales y en beneficio de la mayor diversidad cultural del mundo, de la comunidad internacional, algunos aspectos de ciertas cosmovisiones homogenizadoras en curso. Y me refiero a cosmovisiones y pautas en general asociados al mundo anglosajón, al idioma inglés y a las pautas de lo que se ha llamado también la atmósfera. Pero podemos señalar un cuarto efecto de la articulación de este espacio, que es que puede y debe contribuir a afirmar la propia identidad de los países involucrados. En este mapa que ven en la pantalla, pueden apreciar en un azul más oscuro los países de lengua española de la Comunidad Iberoamericana de Naciones que pertenecen a los organismos del sistema iberoamericano.
en un color más claro países como Angola o Mozambique, que son miembros de la comunidad de países de lengua portuguesa. Con una trama doble, como Brasil, Portugal y Guinea Ecuatorial, los países que son miembros simultáneamente de los dos espacios, de la comunidad iberoamericana y de la comunidad de países de lengua portuguesa. Y ya en un color un poco más claro, como los Estados Unidos o incluso Marruecos o Italia, países que tienen una vinculación o una raíz de base o raíz cultural ibérica, ¿no? Podemos obviar los más de 50 millones de hispanos de los Estados Unidos, o no podemos obviar los argumentos de afinidad de Italia respecto a todo este mundo ibérico. Son argumentos que no los planteamos aquí solamente de un modo académico, son los argumentos que la República Italiana esgrimió para ser parte como miembro observador de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Pero ¿cuál es la base fundamental y las motivaciones de un espacio de iberofonía sin excepciones que agrupa a 30 países en todo el mundo? La fundamentación esencial de todo esto se basa en la afinidad sustancial entre las dos principales lenguas ibéricas, el español y el portugués, que son los dos únicos grandes idiomas internacionales, grandes en términos cuantitativos, hablados por más de 100 millones de personas, que son al mismo tiempo recíprocamente comprensibles en líneas generales. Esto no ocurre con dos lenguas internacionales diferentes en ningún lugar del mundo. No ocurre entre lenguas germánicas como el inglés y el alemán, no ocurre entre lenguas latinas como el francés y el italiano, no ocurre incluso en el espacio árabe, en el mundo arabófono, que si lo pensamos bien, el árabe hablado en Jordania no se puede entender en Mauritania. Ellos tienen que recurrir a un árabe clásico que es como si nosotros hablásemos con los brasileños latín. Es decir, somos más un espacio lingüístico común, todo el mundo de la iberofonía, que el mundo árabe, por ejemplo. Y esto es único, extraordinario y da esa gran oportunidad geopolítica a todos nuestros países, ¿no? Como decía, la convergencia panibérica se viene produciendo muy rápidamente en los últimos años de un modo desapercibido, pero tanto a nivel no oficial como a nivel gubernamental. No me voy a ir muy lejos. Ya hace años que se han establecido mecanismos para estados observadores en la Cumbre Iberoamericana que han privilegiado, por ejemplo, la Asociación de los Países de Lengua Española y Portuguesa de fuera del mundo iberoamericano. Al mismo tiempo, poco a poco se van incorporando como observadores países de lengua española a la comunidad de países de lengua portuguesa, el propio Reino de España, por ejemplo. Pero no voy a ir muy lejos. Este mismo lunes, en Portugal, se inauguró un centro de investigación de páncreas por el presidente de la República Portuguesa, con la presencia de los reyes de España, y el propio presidente de la República Portuguesa hizo hincapié en la afinidad entre nuestras dos lenguas, Marcelo Rebelo de Sousa. Eso fue el lunes. Ayer estuvo y continúa estando en España el presidente de la República de Angola, que es Angola, el país iberohablante más sustantivo, más grande, de mayor peso específico, fuera de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Y Su Majestad el Rey se refirió a la iberofonía como un espacio que comparten todos los países de lengua española y portuguesa, como Angola y España, ¿no? Por cierto, que es la primera vez que se menciona oficialmente la palabra iberofonía. Académicamente se ha hablado mucho de ello, pero oficialmente. Y seguramente en los próximos días veremos otros avances sobre esto. Bueno, este mapa, en primer lugar, es una realidad. La aproximación se viene produciendo de hecho y de derecho por los mecanismos de observación en los sistemas iberoamericanos. Pero no podemos dejar la oportunidad, estos años próximos, de rotación de los poderes internacionales, esto lo ha mencionado el profesor Guido en su libro, de la creación de un nuevo orden mundial, nuevas hegemonías, estamos pensando en el ascenso de China, la necesidad de articular de facto todo este gran espacio, porque nos va en ello nuestro futuro y nuestra identidad. O volveremos quizás a una fase de subordinación, como ha explicado el profesor. Antes de terminar, también quiero hacer una breve digresión histórica por el título, porque estamos en un ámbito académico en primer lugar, y por el título de este seminario, o de esta sesión, La huella de Portugal, de España y de Portugal en la historia, ¿no? Es cierto que ese es el resultado y estas son las oportunidades y tenemos que trabajar para ello. Pero también hay que reconocer que la historia, de esto nos puede hablar también Pablo González, no ha sido igual
la huella de un país que otro, no la huella, sino la actuación como imperios transcontinentales de Portugal y de España. Y hay que ser honestos sobre ello, porque aunque antes hablábamos, antes de la intervención, de cómo ese barroco americano es común, puede ser común en Brasil y en la América hispánica, lo cierto es que, por ejemplo, España, en aquel periodo de 300 años, fundó aproximadamente 23 universidades en América, y en Brasil no se fundó ninguna. También es cierto que Portugal, durante un periodo importante de su historia, actúa más como una talasocracia, con bases comerciales, más que una penetración intensa en los territorios, esto particularmente en las Indias Orientales, en la actual Indonesia, y que tuvo un papel muy preponderante en el tráfico de esclavos. En el tráfico de esclavos, la mitad de la población brasileña es de origen africano, y la mitad de los esclavos transportados de África a América en todo el periodo, de los aproximadamente 12 millones, 5 millones y medio fueron transportados por Portugal. Después por Francia, después por Inglaterra, por Francia y por último por España. Sin embargo, estos son 2 o 3 notas, habría que hablar de ello, es otra temática, y hay una pregunta interesante, hablando de la huella de los dos. ¿Cómo es posible que haya una leyenda negra tan negativa para España y no la haya en absoluto para Portugal en este sentido? Hay razones, las podemos encontrar, pero probablemente no son de este sentido. Lo importante, en todo caso, es la oportunidad que nos ofrece a los pueblos hispánicos ibéricos de crear una gran comunidad iberófona de naciones, superadora de la comunidad iberoamericana, por el interés de cada país, por el interés de nuestra comunidad multinacional cultural, pero también por el interés de la humanidad en su conjunto. Muchas gracias. Después de la magnífica disertación del doctor Durantes, que aprovecho para decir que quien esté interesado en lo que que esté interesado en profundizar en lo que acabo de hablar, pueden buscar en internet su tratado sobre política, iberofonía y paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico, que se lo pueden descargar y bueno, ahí pueden están abiertos y ahí pueden profundizar. Y también está en la biblioteca de aquí de la universidad. Pues ya pasamos al último ponente de la mañana, Pablo González Velasco, coordinador general del Trapecio, primera plataforma mediática ibérica. En lo académico es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Periodismo Económico y Comunicación por la Universidad de Juan Carlos y doctorando en Antropología de Iberoamérica por la Universidad de Salamanca, cuya tesis sobre el iberismo de Gilberto Freire defenderá el próximo 22 de octubre. Interesado de forma autodidacta en la historia, en sus artículos académicos y periodísticos, se combina la antropología con la historia. Ha sido profesor de lengua española en Brasil durante 4 años y es especialista, por tanto, en iberismo de una forma multi e interdisciplinar, con especial atención a los aspectos culturales y geopolíticos. Autor del blog Estado Ibérico, Iberotropicalismo e Iberofonía, creado en 2016, conoce la lusofonía en general, las relaciones políticas con Portugal, la situación de la raya, situación fronteriza entre los dos países, la historia del movimiento iberista desde el siglo XIX a la actualidad y los elementos hispánicos de la formación de Brasil. Y ya pues le pasamos la palabra. Muy bien. ¿Sí? ¿Está bien el micrófono? ¿Sí? Sí, claro. Bien, en primer lugar agradecer a la Facultad de Derecho por la invitación, en concreto a Rafael Maldonado por la excelente organización. Y bueno, yo os quiero en primer lugar pedir disculpas si voy a ser un poco esquemático, pero quiero hacer como una aclaración conceptual de todos estos términos que estamos manejando, simplemente un panorama general, y espero que algunos de los alumnos que están aquí con nosotros, que nos han dado la generosidad de escucharnos, pues que les despierte el interés para estudiar esas convergencias y divergencias de España y Portugal, el mundo luso y el mundo hispano. Yo creo que el mundo del iberismo es bastante fascinante, de lo que aparentemente lo es, y os invito a que hagáis investigaciones sobre esto. Bueno, tenemos estos 2 términos que hemos hablado, de hispanidad y de iberofonía. Hispanidad del siglo XX, iberofonía
del 21, el iberismo es del 19. Es anterior, tiene su lógica, surge con mucha fuerza primero en Portugal, porque nace después de la pérdida de Brasil y los debates sobre la viabilidad de los estados-nación pequeños en Europa, ¿no? La unificación italiana, la unificación alemana. Y en Brasil ya en la década de los 50 del siglo XIX, ya en Portugal ya se ve escrito este término, ¿vale? Se empieza a publicar. El mundo periodístico en particular tiene bastante impulso esta idea en los dos lados, en Portugal y en España, y después hay un reflujo, al final del siglo XIX baja y queda más en un aspecto cultural y es ampliamente criminalizado dentro de Portugal porque considera que es un atentado a su soberanía en general, pero sigue habiendo una minoría en Portugal y en España también, incluso a veces mayoritaria en España, de liberales, de republicanos, liberales monárquicos, incluso regionalistas, donde ven que tiene sentido recuperar esa reunificación peninsular, ¿no? Que es la primera pérdida, ¿no? Antes lo había comentado Marcelo, que es realmente en 1580 cuando se alcanza esa unificación de la península. Bien, en este caso también, un pequeño paréntesis, está Felipe II. Hay aquí como un pequeño anacronismo, pero es muy interesante porque realmente el papel de Felipe II, por su comportamiento, su estilo, es altamente portugués, conoce la lengua portuguesa, a su hijo le intenta inculcar el portugués, aunque es uno de los príncipes que primero muere. Hay en tomar un juramento bastante significativo donde cumple los 25 puntos en general de lo que se había comprometido con la aristocracia portuguesa, y es muy interesante esa dimensión iberista, un poco anacrónica de Felipe II, que no tiene que ver con ese iberismo liberal, pero que es interesante investigar también el que quiera. Bien, por tanto, el iberismo es transversal. Incluso les invito a visitar el Panteón de los Ilustres aquí en Madrid, en Atocha, porque buena parte de estos liberales iberistas están allí enterrados en un lugar bastante abandonado. Hoy en día el movimiento iberista aún existe, son unos pocos centenares en España y Portugal, recordemos que están en los dos lados. Es cierto que esta idea mayoritariamente en Portugal despierta recelos, aunque una minoría existe y lo ve de forma simpática, y el iberismo en la actualidad lo ve como una cosa muy pragmática, es decir, vamos a aumentar la coordinación en todos los niveles, desde el nivel de la raya. De hecho, ya en las cumbres ibéricas hay una estrategia en común para desarrollar esta frontera que ha estado, por otro lado, ha sido muy estable desde el punto de vista europeo, comparado con otras fronteras, y también incorpora esos avances, ¿no?, desde el punto de vista internacional de la iberofonía, ¿no?, a través de una llamada Declaración de Lisboa, que firmaron varias organizaciones iberistas. Y también incluye el elemento de la incorporación también de Andorra, buscando algún tipo de fórmula, evidentemente respetando todas las soberanías nacionales y el Estado de Derecho, en un formato de tratado conjunto, estrategias conjuntas, algo muy suave, muy suave. Y sobre todo intentando crear una coordinación y una opinión y un nivel de información donde no haya asimetrías entre un país y otro. La polisemia del término iberismo también incluso incluye en Brasil se utiliza iberismo, pero iberismo desde el punto de vista de herencia cultural ibérica, lo que han legado de la península. Lo que refuerza esa otra parte del iberismo, que es menos política, que es la cultural, que también tiene mucha potencia y la tuvo también en Portugal con la Geração de 70, de Coimbra, con Oliveira Martins y con tantos otros, César Queiroz y otros muchos que aportaron a las ideas del iberismo. Bueno, dicho esto, incluso remarcaron también que existe un paralelismo iberismo, que es el latinoamericanismo, que sería el diálogo entre el mundo hispanoamericano y el brasileño, que también ha estado de espaldas, como una herencia también de las relaciones entre España y Portugal. Bueno, ahora voy a pasar a la otra parte del
del título de la ponencia, que es la huella en común. ¿Cómo yo llamaría la huella en común? Ampliándolo de España a Portugal al mundo hispano iluso. Yo lo llamaría macro área cultural panibérica. ¿Vale? Esto más de un punto de vista antropológico. Macro área cultural panibérica. ¿Qué implica esto? Por una parte, lo que implica es una constatación de dos identidades culturales, una bastante fuerte, que es la identidad barroca iberoamericana, ¿vale? Que ahí es donde entraría más el autor donde yo investigo más, que es Gilberto Freire, ¿no? Y todo ese proceso de colonización y deocolonización de una manera neutral, como instalación humana, donde en este tipo de colonización sí que hubo un intercambio de culturas y un reconocimiento del otro, a pesar de ciertas discriminaciones, pero no había segregación, había un intercambio de cultura, mestizaje, y donde también está el papel del Brasil hispánico, que durante la Unión Ibérica de Coronas hubo, sí, una llegada de frailes franciscanos españoles, también militares, hay una serie de fortalezas, donde se dejó cierta huella y, entre otros motivos, también puede ser, es una hipótesis, el portugués brasileño es más fácil para nosotros que el portugués de Portugal. Bien, la otra identidad, esa otra constatación de este macroárea cultural sería la identidad lingüística que ha apuntado Fridiano, y es la iberofonía, que ahí donde ya no podemos incorporar a África, porque como ha preguntado Fridiano, pues el tipo de colonización en África fue un poco diferente, aunque hubo varios tipos, ¿vale? Pero es verdad que los de los primeros años de la renacentista fue algo muy del litoral, ¿no? Entonces sí que es bueno separar las cosas. Y es bueno que este concepto de iberofonía, en este espacio panibérico, hagamos un esfuerzo de incorporación todas las culturas que están insertas en este espacio cultural, ¿vale? Y también la parte de Asia, que sería Timor Oriental y Filipinas. La otra parte de esta macroárea cultural panibérica sería el despliegue geopolítico, ¿no? Que esto también, Bullo ha escrito bastante sobre esto, ¿no? Sobre que la iberofonía tiene un tamaño, 800 millones, que supera este mínimo umbral para hablar de cara a cara con China, con Estados Unidos, con otros agentes internacionales. Siempre desde criterios de igualdad entre estados, sin eurocentrismo, sin americocentrismo también. Y es interesante la iniciativa que tengan África y otros estados tal vez más pequeños. Entonces nos movemos en este macroárea cultural entre la herencia, huella, pasado, antropología, historia y la alianza, voluntad, presente, futuro, ¿vale? En consecuencia, ¿qué método de análisis estamos haciendo? ¿Qué perspectiva multi-interdisciplinar estamos utilizando? Yo lo he llamado iberismo metodológico, ¿vale? Con esto no quiero decir que estoy diluyendo las diferencias, sino vamos a estudiar las semejanzas y las diferencias. Y también no estoy diciendo que se tenga que asumir políticamente todo lo que estoy hablando de todas estas opciones. Estoy hablando simplemente que es importante analizar la historia, la antropología, desde estas gafas ibéricas y panibéricas. Y en otros tipos de ciencias sociales también es importantes y humanas. Bien, y por eso recomiendo la lectura de Gilberto Freire y también la lectura de, bueno, el periodismo que nosotros estamos haciendo, donde yo trabajo en el trapecio.eu, lo hacemos con estas gafas ibéricas. ¿Vale? Os recomiendo la lectura. Y os recomiendo la lectura de Gilberto Freire, donde, bueno, pocos le hicieron caso en España, algunos en la época del Instituto de Cultura Hispánica, quizá la gran excepción es Julián Marías, y actualmente sí que el Departamento de Iberoamérica, de Antropología de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, sí que se ha venido estudiando esto. Bien, ahora voy a pasar al capítulo de polémicas, ¿no? o dudas sobre los conceptos, ¿no? Antes hablábamos de Iberoamérica, ¿no? Que es como una especie de iberofonía incompleta, pero es muy importante porque la identidad cultural barroca es bastante intensa y ese Brasil hispánico también puede ser un articulador de esa unidad. Por otro lado, tenemos esa hispanidad hispana, que es la polémica, ¿no? La hispanidad en el sentido restringido, que serían 500 millones, y después está la hispanidad panibérica, que sería la iberofonía, que serían los 500 más 300, que serían 800 millones, ¿no? Y aquí es donde llegamos a esa polémica que nace, que ya se planteaba, ¿no? Tengo aquí de Maeztu,
en Acción Española, una carta a Hipólito Raposo, donde dice: no hay, debiera de haber una palabra que solo designe la totalidad de pueblos procedentes de España, y otra que comprenda Portugal y el Brasil, y otra finalmente que abarque la totalidad de pueblos engendrados por Portugal y España. Habrá que suplirlas por estar siempre prevenidos de la hispanidad que tiene los sentidos, el más amplio, que abarca también los pueblos lusitanos, y el más restringido, que los excluye, ¿no? Entonces, desde que existe el término de iberofonía, esto está más o menos resuelto. Hispanidad podemos decir que es entre los países de lengua española, iberofonía el resto. Pero esto también es mutable, porque estos términos durante algún tiempo, el sufijo ibérico ha estado bien visto, después pasó a estar mal visto, después hispanidad lo vieron mejor, en los tiempos, por ejemplo, de un portugués que teorizó bastante sobre esto, que es Antonio Sardinha, escribió Alianza Peninsular, es fundamental ese libro. Y bueno, esto ya es un debate. Ahora bien, si se asume hispanidad panibérica, entonces ahí hay que hacer deberes, hay que estar atentos, hay que tener otra actitud del lado luso. Es verdad que ellos también a veces tienen muchas desconfianzas, pero normalmente en la asimetría de información ellos conocen más que nosotros, y eso también hay que saberlo. ¿Qué más? Existe iberismo y existe antiiberismo. De hecho, en gran medida venció el antiiberismo al iberismo. Y en buena medida se explica la recolonización africana del Estado Novo, incluso antes, por razones de evitar verse obligado a algún tipo de convergencia con España. Entonces, existen enemigos del iberismo, entre comillas. Ahí dentro, también dentro de los nacionalistas españoles, también hay gente que en cuanto puede mete alguna crítica a Portugal. Esto también existe. Incluso, de alguna manera, están forzando algún tipo de macro separatismo español dentro de lo ibérico, porque lo ven como realidades totalmente diferentes. Hay diferencias y hay elementos de unidad. Y en muchos casos son inconscientes. No quiero tampoco aquí acusar a nadie. Existe evidentemente dentro del nacionalismo portugués, muy fuerte, evidentemente un Estado pequeño necesita para defenderse un nacionalismo, y como Estado muchas veces se ve con dudas de si identificarse en algunos casos como un Estado, como un imperio, y otras veces como una región ibérica, que son las polémicas que suelen ocurrir en relación a Cataluña, ¿no? Y las actitudes de determinados grupos políticos en Portugal. Evidentemente se ve en muchos casos este iberismo como un imperialismo español, ¿vale? Esto se tiene que dar claro, ¿no? Esto se ve muchas veces, aunque siempre José Antonio Rocamora, que es el gran historiador del iberismo, ha dicho que la mayoría de los iberistas siempre han sido lusófilos, hispanófilos, de un lado y del otro. Es decir, que fue una gran mentira construida en buena medida por la Comisión I de Decembro, que fue una pseudo-inquisición donde se persiguió a muchos intelectuales para obtener una cierta lealtad y romper la idea del iberismo que tuvo mucha fuerza en Portugal. ¿Qué más? Incluso dentro de cierto separatismo regional español, la idea del iberismo, antes de que se asumiera cierto separatismo, tenía cierto éxito. Actualmente, en una perspectiva más radical, es una minoría absoluta. La mayoría, si se ven los comentarios en Internet y todo esto, vemos que ellos sí que califican el iberismo como un imperialismo español. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, un Joan Tardá de RC, donde ha hecho algún tipo de alusión a una recomposición de los pueblos de la península tras las independencias, lo cual no tiene sentido, porque en el momento que tú planteas un divorcio, lo que pasó con Portugal, tú tienes que construir un nacionalismo en contra del otro. No puede haber una recomposición después, ¿no? Eso va en contra del derecho, la geopolítica, el mínimo umbral y el pragmatismo. Que esa es la hegemonía del movimiento iberista. Yo creo que es claro, porque hay a veces que hay gente que dice no, esto de iberismo es de separatismo, no tiene nada que ver. Bien, por último, remarcando la parte cultural, las civilizaciones que pasaron y se instalaron en la península
hasta el siglo XII, vamos a poner, independientemente de las circunstancias y de las praxis institucionales, fueron las mismas para España y Portugal. Es la misma historia. Entonces, el resultado no puede ser muy diferente. Puede haber circunstancias, puede haber todo, pero el resultado de todo eso no puede ser muy diferente. Y yo soy partidario de tener una actitud positiva en cuanto a la lectura del pasado, con críticas y todo, pero con una lectura positiva. Por eso yo creo que no nos tenemos que dejar llevar por ese narcisismo freudiano de las pequeñas diferencias y sobre todo aquello que dijo Ángel Ganivet en Ideario en Español, que no nos pueden separar las semejanzas, es decir, no puede haber una hiperreacción identitaria por causa de las semejanzas. Básicamente es eso. Yo espero que os haya aclarado un poco el panorama conceptual, que es un poco complejo, y os animo a investigar sobre la cuestión. Bueno, pues enhorabuena al señor González por su esclarecedora ponencia. Simplemente una aclaración. Al principio me ha agradecido por la organización, no decir que la organización ha corrido a cargo del decano, de su equipo, de una estudiante que también ha colaborado y bueno, pues a quien corresponde la enhorabuena y la felicitación por esta actividad, es en todo caso a ellos. Y con esto pues abrimos un turno de preguntas. Quien esté interesado, pues que levante la mano. Sí, hay bastantes manos. Empezamos por la más cercana. Sí, bueno, agradecer las exposiciones muy interesantes. Yo, como sois, vengo de Andorra, con lo cual me siento muy involucrada en lo que estáis comentando. Pero me parece un poquito como olvidado, ¿no?, el tema catalán o en estas situaciones. Me habéis hablado de polisemia. Entonces, la lengua catalana, ¿cómo encaja dentro de estas tendencias? Y luego también la estructura geopolítica también del Principado, por ejemplo, y también un poco lo que es el movimiento catalanista, que bueno, por lo menos los tratados, ¿no? Quisiera un poquito a ver qué opinión tenéis sobre eso. Sí, muy breve. Con permiso de mis compañeros, por hablar de un tema en el que yo he trabajado profesionalmente también en ello, y esta pregunta la he tenido también en una ponencia en la Casa América, precisamente. La lengua catalana, como la gallega, como la vasca, como el bable, como el mirandés en la península ibérica, son el espacio panibérico, al español o al portugués lo mismo que el quechua, el aymara o las 50 y pico lenguas de México, las 28 son en sus países. Son lenguas del espacio, son lenguas internas del espacio iberoamericano en un caso y del espacio panibérico en otro. En Angola hay docenas de lenguas también. Entonces, precisamente cuando se comenzó a plantear, esto es una cosa que hemos hablado nosotros, la posible incorporación de Andorra a las comunidades iberoamericanas, tardó más esa incorporación porque hubo críticas desde países hispanoamericanos con gran componente lingüístico propio, diferente como Bolivia, a que se reconociese un país que perteneciese a la comunidad iberoamericana por ser iberoparlante, pero en el sentido de tener una lengua ibérica diferente en español y portugués. Donde vamos a ver, si Andorra va a entrar como catalano parlante, nosotros queremos estar como aymara parlantes. Es decir, cada cosa en su lugar. La propia cumbre, el propio sistema iberoamericano protege, defiende e impulsa las lenguas internas del sistema iberoamericano. Y nos consta que en los últimos años ha habido hasta cursos de catalán en el sistema iberoamericano. Pero el común denominador cultural lingüístico del mundo iberoamericano y de una iberofonía son el español y el portugués. Y aún más, ni siquiera el español y el portugués. La afinidad sustantiva entre los dos. Entre las dos lenguas, que fue reconocida por los jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos en Bariloche en 1995. Y respecto a Andorra, bueno, Andorra es que sería entrar en otra, eso es algo que hemos trabajado bastante. Andorra entró finalmente en la cumbre iberoamericana con el compromiso de respetar el acervo iberoamericano, el acervo es el español y el portugués, no es otra lengua diferente cuando hablamos de eso, los acuerdos tomados en las declaraciones de las cumbres y su representación en la cumbre por el jefe de gobierno, no por los jefes de Estado. Eso es lo que firmó Andorra
en Costa Rica en el año 2004, antes de entrar de facto en 2005 en Salamanca. Sí, hay gente que incluso ha teorizado que Andorra sería como un ejemplo de la hidrofonía, ¿no? Y es verdad que la hidrofonía también tiene en su núcleo ese concepto de la intercomprensibilidad de lenguas romances ibéricas. Entonces, por ahí yo creo que se podía, yo qué sé, en el ámbito educativo y en otros aspectos, normalizar esos aspectos de que cada uno pueda hablar en su lengua nativa y que se produzca la intercomprensión, que es lo que se define entre el español y el portugués, es perfectamente posible entre el español y el catalán. Y Andorra puede ser un ejemplo de eso y evidentemente yo creo que todos los idiomas en ese marco se deben de beneficiar. Bueno, antes había manos alzadas aquí en la banda derecha. Empezamos por la estudiante y después... Vale, antes que nada, muchísimas gracias por su asistencia y sobre todo por sus palabras. También me gustaría hacer una breve introducción antes de mi pregunta. Y es que es verdad que se habla mucho de la leyenda de la española en la conquista americana, sin embargo, en el 1550 la Junta de Valladolid se discutían cuestiones pues, de enorme calado ético, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos de los esclavos de la población indígena, en este caso por Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, a mí me gustaría preguntar cuál es su valoración sobre este hecho, que no tiene precedentes y si no creen ustedes que tiene más peso la existencia de interés por los derechos humanos que se reflejó en esta Junta que en sí la leyenda negra que ocurrió y que, bueno, que, como ya se ha reflejado en este debate, que es el fruto del marketing político. Quizá el profesor Orgullo. Bueno, justamente ese debate demuestra que la leyenda negra es absolutamente falsa, porque es la primera vez en la historia de la humanidad. No ocurrió ni antes, pero tampoco ocurrió después. Es la primera y única vez en la historia de la humanidad que una autoridad política, ¿no es cierto?, dice: vamos a detener cualquier acción política hasta entender qué es lo que está pasando. Entonces, eso no ocurrió nunca en la historia de la humanidad, jamás se vio ni antes ni después. Y ahí se discutió, cada uno expuso lo que creía que era más correcto, pero en ningún momento a los contrarios a lo que se llamaba conquista, para mí liberación de América, se los persiguió, ni castigó, ni nada que se le parezca. Si cada uno expuso lo que creyó más correcto, e incluso a Bartolomé de las Casas se lo premió, él lo quiso aceptar con el obispado de Cusco, es decir, que a esa monarquía que se la acusaba de absolutista, a esa España que se la acusaba de retrógrada, de totalmente sintiendo una cosa negra, donde se comían a los niños en sopa, resultó ser el único reino del mundo, el único país en el mundo que detiene una conquista. Dice: vengan todos a dialogar, todos dialogan, discuten y después a los que no están de acuerdo con la posición oficial los premian. Es un caso insólito, ¿no?, que habla de lo que era en ese momento España y de lo que era el sentido de lo que se estaba haciendo. Y ahí encontramos el origen del derecho internacional, encontramos el origen del derecho humanitario, lo encontramos en las reflexiones de la Escuela de Salamanca, con el padre Victoria, con Suárez, con Mariana, como encontramos también el origen de la economía, que nosotros le atribuimos siempre ¿se entiende?, a Adam Smith y a la escuela inglesa, cuando en realidad la mayoría de las reflexiones fueron en la Escuela de Salamanca. Lo que pasa es que todo eso quedó tapado por la leyenda negra, que no solo habla de la conquista española de América como una falsedad absoluta, sino que incluye a calificar a España como un lugar de atraso, de oscurantismo, de no ciencia, cuando era todo lo contrario. Es decir, el derecho internacional nace, se entiende, en Salamanca, el derecho humanitario nace en Salamanca, sin embargo no se podría explicar. Y esto lo reconocieron muchos estudiosos norteamericanos, ¿no? Cuando empezaron a estudiar dijeron: no es Grocio, es Victoria, el padre del derecho internacional. Pero bueno, todo quedó nubilado y tapado por el marketing político, que digo que es el más genial de la historia de la humanidad. Si no fuese tan genial ese marketing, no tendríamos que estar hablando de estas cosas ahora. Es insólito, tenemos que estar hablando de estas cosas porque realmente ese marketing político fue totalmente exitoso.
Bueno, a izquierda y derecha de la estudiante que ha hecho la última pregunta, había mano levantada, les pedimos, vamos a empezar por el alumno de la izquierda, les pedimos que sean muy breves, tanto las preguntas como en la respuesta también a los ponentes. Muchas gracias. Me pareció el estudiante de verde, sí. No, bueno, a la derecha. Sí, bueno, entonces nada, gracias a todos los ponentes. Yo quería preguntar también en relación con la leyenda negra, en concreto cómo se usa ahora como pretexto, ¿no? A priori, siguiendo los presupuestos de esta leyenda negra, España no había hecho sino cortar el avance natural de estos pueblos amerindios. Lo que yo me pregunto es que si esto fuera cierto, ¿cómo se explica la desestructuración actual que sufren muchos países iberoamericanos tras más de 200 años de independencia de España? Si todo se explica por causas externas como la conquista y no tendría alguna causa intrínseca de 200 años a esta parte. Gracias. El profesor Bullo, usted que viene de Hispanoamérica. Bueno, todo fenómeno tiene causas exógenas y endógenas, ¿no es cierto? Si uno quiere hablar del subdesarrollo de los pueblos hispanoamericanos, pero ese subdesarrollo no tiene nada que ver con la conquista española de América. Pongamos de nuevo el ejemplo de México, ¿no? El ejemplo de México quizás el más claro de todos, porque México era no solo la ciudad más importante de toda la hispanidad, mucho más importante que Madrid, que Barcelona o que Sevilla, en la cantidad de hospitales, en la cantidad de colegios trilingües que había, porque colegios trilingües no había en España. Los únicos colegios trilingües estaban en México y en el Perú, donde la persona estudiaba español, latín y náhuatl o quechua. Por eso el Inca Garcilaso la Vega era trilingüe, ¿no? Y no había prácticamente ningún español peninsular que lo fuese. Por eso pudo traducir la Divina Comedia, también había estudiado italiano, todo eso en el Perú. Pero el caso de México, digo, es el caso emblemático porque México no solo era una ciudad importante, sino que era un estado poderoso, mucho más poderoso que lo que en ese momento eran los ya independizados 13 colonias anglosajonas, lo que va a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ahí hay todo un juego dialéctico de la clase política mexicana, que para encubrir dos cosas, para encubrir una incapacidad para el ejercicio del gobierno y para llevar al desarrollo de su propio pueblo, tiene que recurrir a la mentira, es decir, la culpa la tuvo la conquista, cuando el hecho es que al momento de la independencia era más poderoso y rico que los Estados Unidos. Y después, lo que para mí es una vergüenza de la clase política mexicana, y sobre todo del actual presidente, que es como cuando un adolescente, o a mi hijo, yo le pregunto, ¿cómo te fue en el examen? Mal, la culpa la tiene el profesor. La realidad es que no estudió, no que la culpa la tiene el profesor. Entonces, ellos tienen que echarle la culpa a la conquista para decir que no hicieron sus deberes. Y entre sus deberes, no saber, como decía Vasconcelos, mantener la integridad territorial de su territorio. Porque Estados Unidos le quitó a México el 62% de su territorio. 2.372.000 kilómetros cuadrados. Lo que, dicho así, no quiere decir nada, pero quiere decir el estado de California, Texas, Nuevo México, parte de Colorado. Pero el estado de California, cuando se lo arrebatan en 1848, ese mismo año se convierte en la principal productor de oro del mundo. Si México hubiese sido el principal productor de oro del mundo, lo fue Estados Unidos. Y gracias a Texas, que era mexicano, Estados Unidos fue el principal productor de petróleo del mundo. Pero ellos, yo le dije al presidente mexicano, mire, si usted es tan valiente, en vez de agarrársela con alguien que está lejos, con España, ¿por qué no el 2 de febrero, que se cumple un aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual Estados Unidos le quita el 62% de su territorio, tratado que sería inválido en derecho internacional, porque se firmó mientras que las fuerzas norteamericanas ocupaban la Ciudad de México, es inválido? ¿Por qué no le dice que el presidente de Estados Unidos pide disculpas a los mexicanos por haberle robado el 61% de su territorio, ya que es tan valiente, ¿no? Pero es valiente con el que está lejos, no con el que está cerca. Con el que está cerca, el señor Donald Trump lo dirigía por Twitter, le daba órdenes por Twitter sin ni siquiera hablar con él, y el hombre agachaba la cabeza. Entonces, todo eso incluye una tremenda incapacidad y una no reconocida cobardía en frente, se entiende, a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues ya hemos agotado el tiempo y para clausurar,
la enhorabuena y el agradecimiento a la facultad, al decano, a su equipo, por supuesto, en primer lugar, a los ponentes por esta ponencia de altísimo nivel, al público por la atención y por las brillantes intervenciones de los alumnos y los restantes asistentes, y simplemente desear la mejor de las aventuras para estos seminarios de razonamiento jurídico que con esta actividad se han inaugurado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Alex, a vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, mil gracias. No, pues aquí estamos. Dios habla con mucho gusto. Fenomenal, ¿eh? Son